Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. A propósito de que hoy, 1 de octubre, se celebra el Día del Periodista en el Perú, recordaremos a un escritor y periodista peruano que se ha encargado desde hace varios años de desentrañar y explicar un poco la relación que existe entre esta profesión y la literatura. Nos referimos al profesor Mario Castro Arenas. Castro Arenas tiene ya una larga tradición sobre el análisis de las fronteras que existen entre la literatura, las ficciones y el periodismo, no solamente en el Perú, sino también en otros países y con otras producciones literarias. Él nació en 1932 y tiene poco más de 88 años actualmente y se ha desempeñado como crítico, ensayista, periodista y escritor. Y quizás sean estas actividades las que mejor demuestran su postura de que la profesión periodística puede sobrepasar la valla de lo actual, de lo momentáneo o de lo inmediato. Aunque se conoce poco, o mejor dicho, se conoce con poca profundidad la infancia de Mario Castro Arenas, se sabe que estudió Derecho y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una vez terminadas estas carreras, continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de Madrid entre los años de 1959 y 1960. Y fue en este punto donde se especializó en literatura. Posteriormente, el autor empezó a trabajar como periodista en el diario La Prensa para que años después, en 1962, fuera elegido presidente de la Federación de Periodistas del Perú. Sus labores como redactor y reportero continuarían así hasta la década de 1970, cuando se vio obligado a salir del Perú y asentarse en Venezuela durante la dictadura militar. Este es un periodo muy fructífero para Castro Arenas porque dirigió desde Caracas un semanario llamado Momentos, en el que participaron también grandes autores como Plinio Puleyo Mendoza y sobre todo Gabriel García Márquez. Ya en la década de 1980, Castro Arenas, de vuelta en el Perú, es nombrado decano del Colegio de Periodistas y luego, durante las primeras manifestaciones del terrorismo en nuestro país, durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, es llamado junto a Mario Vargas Llosa y otro miembro más para conformar la famosa y bastante criticada, bastante controversial Comisión Uchurajay para investigar precisamente la muerte de 8 periodistas en esta localidad, y el cual luego fue bastante discutido en su informe por presentar una idea pues trastocada o desfasada de la realidad que vivían varios ciudadanos en diversos departamentos del Perú. Ahora, la trayectoria de Mario Castro Arenas también fue acoplándose a la función diplomática, siendo embajador en el Perú en diversos países como España, México, Colombia, Marruecos, Argentina y otros más. Y a lo largo de su carrera profesional, este autor se ha desempeñado también como catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde fue pues formado, y radica desde hace varios años en Panamá, desde donde publicó en el 2013 uno de sus últimos libros que se llama Teoría y Práctica del Nuevo Periodismo. Y bien, teniendo un poco más claro pues el perfil de este escritor y profesor universitario, vamos a repasar un poco de su producción. Tenemos por el programa de hoy un libro llamado El periodismo y la novela contemporánea, publicado en 1969 por Monte Ávila Editores en Caracas, Venezuela, y lo tenemos acá justo a la mano. Si bien el texto ha cumplido ya más de 50 años desde que fue publicado, pues muchos de sus puntos sirven para tener una reflexión importante sobre la profesión periodística y sobre todo la de sus aportes a través de sus ejercicios y de sus métodos. El libro es bastante breve, tiene más o menos unas 120 páginas y está dividido en 8 capítulos, cada uno referido pues a la interrelación entre el periodismo y la literatura pues en Estados Unidos, Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia y sobre todo también la literatura peruana. Podría decirse que es un trabajo de análisis comparado, más que de investigación, con algunas influencias que tuvieron o que fueran identificadas por el autor entre determinados libros y determinadas pues novelas. La idea de un periodismo primigenio, marcado primero pues por la grisura de lo meramente informativo, hasta llegar a la opinión, la crónica o el reportaje, son también algunos puntos que toca el autor Mario Castro Arenas para describir qué tanto de ello se pudo utilizar en la literatura del siglo pasado, que fue el siglo XX. Bien, vamos ahora a leer algunas citas de este libro. Menospreciado por un apreciable sector de la crítica literaria, el periodismo informativo, encuadrado en la corriente de estilo desarrollada en los medios profesionales de Estados Unidos, requiere una revisión amplia y atenta que desbroce los prejuicios y señale su influencia en la novela contemporánea. La presencia del periodismo en la narrativa actual no se ciñe exclusivamente al aspecto del estilo. Abarca una zona que comprende también el afán documentalista que tipifica a un sector considerable de la novela que persigue la descripción estricta de la realidad, lo mismo que a la experiencia vital que nutre la crónica del periodista observador directo de los acontecimientos o del novelista testimonial. Esta primera cita remarca de forma preliminar la influencia que ha ejercido el periodismo en algunos escritores. El afán de documentarse sobre un hecho, la observación constante, el testimonio, en resumen, son cosas que van mucho más allá del estilo periodístico. Son ejemplos de lo que se menciona a grosso modo más allá del estilo. Algo importante que es necesario mencionarles también es que para este punto hay que considerar también un poco la historia del periodismo desde el siglo XIX y el siglo XX.
La evolución que tuvo en principio como relatos meramente cronológicos, siguiendo una estructura pues bastante firme, añadiéndole principios pues de verificación de la realidad y que obtuvo también en la escuela norteamericana hasta los años 50 o 60 del siglo pasado, pues prevaleció en la experimentación narrativa, incluso también influyendo en varios novelistas de la época. Vamos a ir con la segunda cita del programa. Por donde se examine la obra narrativa de Hemingway en las novelas y cuentos, se encontrará, así asuma la narración en primera persona, el tono objetivo y cinematográfico típico del periodismo moderno. Hay otro elemento que debe tenerse en cuenta para justipreciar la influencia del reportero Hemingway en el novelista Hemingway. Siempre este sitúa sus novelas y cuentos en escenarios que conoció directamente, de primera mano, sea la España de la Guerra Civil, Francia e Italia de la Primera Guerra Mundial, África, La Habana, las plazas de toros o los cafés del barrio latino de París. Con frecuencia, en el conocimiento de un escenario, su experiencia como cronista precede al tratamiento narrativo propiamente literario. Por ejemplo, las páginas en las que describe la retirada de Caporetto en Adiós a las armas tuvieron como borrador de estilo las crónicas que como corresponsal de guerra remitió desde el frente italiano para el Toronto Star. Hemingway, cumpliendo el decálogo del periodista, escribe sobre lo que ha visto de primera mano en el escenario mismo de los acontecimientos. Su experiencia tiene la vitalidad del reportero que registra la atmósfera del suceso periodístico que él ha percibido directamente, sin intermediarios ni mixtificaciones. Ernest Hemingway, de quien ya hemos hablado en anteriores ediciones de este programa, calza directamente con lo que el autor intenta explicarnos, que los usos, los hábitos y los aprendizajes pues, que le otorgó el periodismo al joven Hemingway le sirvieron de mucho para sus futuras ficciones. No solo ello, sino que pues, alcanzó el punto de moldear su estilo a base de experiencias, de lo observado, de los testimonios recogidos, de lo vivido, y también de dotar de actualidad y de vida aquello que creaba. Los años de Hemingway en el Toronto Star grafican ello, además de las correcciones que hacían en su tiempo los primeros escritos de Hemingway, pues otros escritores de la época como Gertrude Stein o Ezra Pound. Mario Castro Arenas explica en este fragmento que les acabo de leer sobre la novela norteamericana la huella profunda que dejó la escuela de objetividad en la obra de Hemingway. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Un novelista de la íntima textura religiosa y filosófica de Fedor Dostoyevsky descarta, a simple vista, la posibilidad de un enlace con la técnica periodística. Sin embargo, en el proceso creativo de sus novelas, las consideraciones de orden periodístico, como las versiones de los diarios rusos de los problemas europeos, en toda su variada generalidad, tuvieron presencia en su obra narrativa. Dostoyevsky, al igual que los novelistas rusos del siglo XIX, se expresó de manera disconforme y polémica con la prensa oficial de su país, criticó la parcialidad o mixtificación de sus notas informativas y en un momento de su vida, su pensamiento, especialmente en el plano social, fue impregnado de ideas expuestas en publicaciones heterodoxas, permanentemente hostigadas por el oficialismo zarista. De la misma manera, Dostoyevsky mostró siempre espíritu escrupuloso con la documentación de la realidad o de la actualidad. Algunas de sus novelas tienen en diversos capítulos acotaciones prolijamente informativas del tema argumental, el escenario y la atmósfera de los lugares que describe. Aquí el caso de Dostoyevsky, uno de los mejores, o si no el mejor representante de la literatura en Rusia, la influencia o los usos del periodismo son menos visibles que en Hemingway, por ejemplo. Es un caso casi opuesto. Si el escritor norteamericano se formó y vivió rodeado de hechos que incrementaron sus experiencias y le sirvieron de material para inventar sus ficciones, en el caso de Dostoyevsky hay más bien una responsabilidad del escritor o del novelista para tomar una conciencia social, de estar permanentemente informado y sobre todo de conocer la realidad que lo circunda, la realidad en la que él está mismo inscrito, para poder recrearla, o mejor dicho, tomar algunos elementos de ella y escribir. Su modo de concebir el periodismo es muy importante para la escritura, no tanto el periodismo en sí, sino su modo de concebir, el de la información, el de un escritor responsable que está al tanto de lo que ocurre a su alrededor, ya que no es partícipe, es más bien un espectador que anota todos los datos que le proporciona la realidad para luego recrearla en sus historias, como les estaba mencionando. A modo de conclusión, de cierre para el programa, podemos afirmar que si bien Mario Castro Arenas no goza de la popularidad que otros periodistas o críticos literarios peruanos de la época han tenido, existe una producción muy interesante de su parte y en la que a veces no se ha puesto el enfoque necesario, al menos no por periodistas, y que se refiere al estilo de la profesión como método y cuyos instrumentos pueden verse reflejados en las novelas, cuentos o ficciones literarias de toda índole. Además, parte de las conclusiones a las que arriba el autor es que las formas del periodismo pueden rastrearse desde el siglo XIX en varias ficciones y que son vanas o prejuiciosas, cualquier tipo de comparación que se pueda hacer entre esta como un subgénero o algo menor que la literatura.
Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.